Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por darnos la bendición de estar en tu presencia, porque sabemos que estás aquí con nosotros, Señor. Pero también sabemos, Señor, que hay una cantidad enorme de personas en este mundo que no tienen la oportunidad de adorarte, Señor. Y no porque no quieran, Señor, sino porque no conocen de ti, Padre. Y esa realidad nos duele, nos afecta, Señor. Tanto por ellos, pero principalmente porque tú mereces la adoración de todo lo que tú has creado, Señor. Y vimos en ese video rostros que tal vez para nosotros podrían parecer lejanos, pero para ti son cercanos porque tú los creaste a tu imagen. Y tú quieres llevar la salvación a cada una de esas personas. Y para eso, Señor, has determinado usar tu iglesia. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a disponer nuestros corazones para que tú nos hables y podamos ser movidos a obediencia, Padre, porque nos has dado una razón adicional al hecho de que tú mereces ser adorado. Y es la realidad de que ya tú alcanzaste la victoria. No hay cómo perder en esta tarea. No hay cómo fallar en esta labor que tú nos has encomendado. Y por eso, Padre, te pedimos que hoy podamos ser animados por medio de tu palabra a dar el paso. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Como les dije ahora tempranito, estaba mencionando que quisiera esta mañana hacer una continuación del Salmo 117. ¿Okay? Para los que no estuvieron la semana pasada, quiero leerlo y quiero describir de manera muy breve lo que pudimos estudiar hace 8 días. El Salmo 117 dice: alaben al Señor naciones todas, alábenle pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Y habíamos dicho que este era un salmo que fue cantado por Israel durante las celebraciones de la Pascua, como un recordatorio de la liberación que Dios había llevado en favor del pueblo de Israel cuando estos eran esclavos en Egipto, porque ellos mismos habían visto, habían experimentado de primera mano tanto la fidelidad como la misericordia del Señor. Y al reconocerlo y al experimentar esa fidelidad y esa misericordia, básicamente Israel lo que hace es hacer un llamado a todas las naciones para que se vuelvan adoradores de este único y verdadero Dios, que era el Dios de Israel. Y aunque de manera muy interesante el salmista, ¿verdad?, cita este salmo que se había cantado por años y años y años, en donde se hace un llamado a la adoración universal del Dios de Israel, lamentablemente la historia nos dice que Israel nunca llevó a cabo su función de ser luz para las naciones. Evidentemente hoy nosotros no somos Israel, somos la iglesia, pero compartimos elementos con Israel. Principalmente
el de ser una comunidad que Dios ha formado para sí mismo, a la cual Dios le ha mostrado misericordia y le ha mostrado fidelidad, incluso de una mayor manera o en mayor medida a lo que había mostrado a Israel. Porque a nosotros, que somos su iglesia, Dios nos lo mostró por medio del sacrificio de su único Hijo, de su unigénito, del amado. Y entonces, si Israel tenía razones para llamar a todas las naciones a la adoración universal, ¿cuánto más nosotros, a quienes se nos ha mostrado misericordia y fidelidad por medio del sacrificio sustitutivo de su Hijo, tenemos razones, infinitas razones, para llamar al mundo a la adoración del único y verdadero Dios, nuestro Dios? Aunque, como vimos la semana pasada y en este video, lamentablemente las estadísticas dan evidencia de que estamos en una situación muy parecida a la que estuvo Israel en aquel periodo histórico. Porque nosotros, tanto como iglesia global como iglesia local, realmente no estamos haciendo lo que deberíamos de estar haciendo. Y por eso es que estas estadísticas son alarmantes. Y uno las ve y uno se conmueve, es inevitable conmoverse. Cuando uno ve esos rostros, ve las estadísticas y vemos que nuestro Dios no está siendo adorado, no podemos permanecer iguales. Entonces, mi intención esta mañana es que cuando nosotros pensamos en, ¿por qué todas esas estadísticas son tan alarmantes? Es posiblemente porque como iglesia tenemos la mirada puesta en nosotros mismos. Tenemos la mirada puesta en nosotros mismos. Eso lo hablamos la semana pasada, pero lo que quisiera hacer esta semana, hoy particularmente, es que nosotros podamos quitar la mirada de nosotros y del mundo para que podamos ver que esta responsabilidad de procurar la adoración universal de nuestro Dios lo hagamos partiendo de una perspectiva bíblica, celestial y eterna. ¿Okay? Y eso es lo que quisiera enfatizar esta mañana, porque si nosotros tenemos una perspectiva bíblica, celestial y eterna, esta labor de llamar a las naciones a la adoración universal no es una carga, sino que lo podemos llevar a cabo por medio de una obediencia gozosa. Y eso es lo que yo quisiera que pudiéramos considerar. Cómo llevar adelante esta tarea con un gozo, pero también con esperanza. Y la única manera de que eso sea posible es que nuestra mirada esté centrada en la Escritura, esté centrada en la perspectiva bíblica que tiene implicaciones tanto eternas como celestiales. ¿Okay? Y lo primero que les quiero decir es que como iglesia estamos total y completamente comprometidos con la misión de Dios, tanto desde una perspectiva local como de una perspectiva global. ¿Okay? Es nuestro deseo como iglesia, Iglesia La Gracia, tiene el deseo, tiene el sueño, tiene el anhelo de multiplicarse como iglesia, tanto a nivel de nuestro país como fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo lo vemos? Efesios 4, versículos 11 y 12 nos dice lo siguiente: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí, le está escribiendo a la carta de los Efesios, a la iglesia en Éfeso, le está diciendo: Cristo, quien es cabeza, Él mismo ha dado regalos a la iglesia, ha dado regalos a cada una de las congregaciones. ¿Okay? ¿Cómo lucen esos regalos? Luce por medio de ministros que se dedican
a la palabra de Dios. Luce por medio de hombres que Él ha apartado de entre la iglesia para que sean los responsables de alimentar por medio de la palabra de Dios a toda la congregación. Cada uno de esos hombres que se mencionan en esa lista, eso es un regalo de Cristo para la iglesia, para que por medio de esos hombres la iglesia pueda ser nutrida, pueda ser edificada y pueda ir creciendo de manera continua. ¿Cómo es que estos hombres lo llevan a cabo? De múltiples maneras. Nosotros enseñamos desde el púlpito, enseñamos en los estudios de Biblia, nos reunimos con ustedes cuando ustedes tienen alguna necesidad, damos consejerías cuando hay alguna situación particular que requiere cierto tiempo de estar acompañándolos, de estar ahí con ustedes. Pero además, para aquellas personas que quieren profundizar en su entendimiento teológico y en su comprensión de las verdades bíblicas, nosotros los animamos a considerar ciertas instituciones que son confiables, por medio de las cuales ustedes pueden tener un crecimiento mucho más veloz, por decirlo de alguna manera. Eso es parte de lo que nosotros hacemos en primera instancia, porque como dice el texto de Efesios que acabamos de leer, Dios nos dio como regalo a la iglesia a fin de capacitar a los santos. O sea, esto es la voluntad de Dios. Pero la segunda razón por la que lo hacemos, además de que es la voluntad de Dios, es porque nosotros como iglesia entendemos que es de dentro de la iglesia de donde van a salir y de donde debieran de salir los futuros plantadores de iglesia y los futuros misioneros de la iglesia. Vamos a ver. Si no salen plantadores de iglesia de nosotros y si no salen misioneros de nosotros, ¿de dónde van a salir? De los no creyentes no van a salir. Salen de la iglesia local. Y lo que les estoy diciendo es que aquí entre ustedes hay futuros ministros del Señor, futuros plantadores de iglesias, tanto en Costa Rica como fuera de Costa Rica. Y nuestra labor es instruirlos, formarlos y animarlos a considerar el asumir la responsabilidad de comenzar una obra o de apoyar una obra que alguien ya formó. Porque cuando el texto está diciendo a fin de capacitar a los santos, esa es nuestra labor, ese es el regalo, hombres que nos capacitan de manera congregacional. Vea lo que dice, para la obra del ministerio. ¿Cuál es ese propósito? Que sean ustedes, iglesia, los que lleven adelante la obra del ministerio. Son ustedes los que hacen que este ministerio se reproduzca y se multiplique y alcance comunidades tanto locales como fuera de nuestras fronteras. ¿Por qué razón vemos el ministerio siempre ligado a iglesias locales? Porque en Mateo 28 vemos la instrucción de Cristo. Mateo 28, versículos 19 y 20 dice: acercándose Jesús les dijo, este es el mandamiento del Cristo resucitado. Y Cristo resucitado nos dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay un mandamiento claro de que tenemos que hacer discípulos de todas las naciones, de todas las etnias, de todas las tribus que habitan en la faz de la tierra. Pero Jesucristo nos dice en primera instancia, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entendemos que esta acción de ir y bautizar es básicamente evangelizar a los inconversos. Porque la acción de bautizar describe a una persona que acaba de reconocer a Jesucristo como Salvador y que quiere públicamente hacer una confesión de esa fe que recién ha adquirido. Entonces, cuando dice
vayan y bauticen, es un llamado a ir a evangelizar a las personas que no adoran a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tanto a nivel local como a nivel global. Pero no es lo único que nos dice, porque inmediatamente de decirnos, vayan y bauticen, inmediatamente después nos dice, enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y esa labor de enseñar es a ya creyentes, porque ya se bautizaron. Básicamente es estos que se acaban de bautizar, ahora tenemos que enseñarles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y eso es lo que nosotros en Iglesia de la Gracia entendemos como el discipulado. Eso es tomar a un bebé en el espiritual, a una persona que ha nacido de nuevo recientemente, y llevarlo a la madurez espiritual. Ese es el discipulado. Ese es agarrar a una persona y formarlo en la fe para que pase de ser un bebé que consume lechita a que sea, digamos, una persona madura que puede comer carnita, usando incluso las ilustraciones que nos da la Escritura. Entonces tenemos el mandamiento de que Jesús nos dice, bauticen y enséñenles. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que Dios ha dado para enseñar a la iglesia? Nos lo acaba de decir Efesios, pastores y maestros. Y eso se da en el contexto de iglesias locales. Lamentablemente, ha habido mucho afán en la historia de las misiones, tal vez hasta con buena intención, pero mucho afán de enviar personas a evangelizar. Y en las misiones, hasta hace poco, no sé si todavía, pero yo sé que hasta hace poco, se ponía mucho énfasis en los números de los que se habían convertido. Y entonces se hablaba, fuimos a predicar y se convirtieron 400 y se convirtieron 1000 y en 4 meses teníamos 300 iglesias. Pero con pasar del tiempo, esos números decrecían. ¿Por qué? Porque nadie se quedó enseñando, nadie se quedó pagando el precio de discipular a esos nuevos creyentes, que no sabemos ni siquiera si eran nuevos creyentes o fue simplemente una respuesta emocional. ¿Cómo sabemos que no es emocional? Por la perseverancia de sus miembros en la fe. Y para eso Dios dio maestros para que los hagan crecer en el Señor. Entonces vemos en Mateo 28 la instrucción, pero después vemos en Hechos 13 el ejemplo. ¿Okay? El ejemplo y el modelo. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3 nos dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Esto es lo que nos describe, ¿verdad? Son personas que son líderes en la iglesia. Entre ellos, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Se nos describe a 5 personas. Y nos dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra para la que los he llamado. Y entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Vemos en este pasaje a una iglesia local orando, ¿okay? Ministrando. Esto es llevando adelante la obra del ministerio en la iglesia en Antioquía. Y en un momento el Espíritu Santo llama a algunos ¿de dónde? De entre la iglesia y los aparta para que vayan y hagan la obra del Señor. No son cualquier miembro, ¿verdad? El Espíritu Santo los está apartando y la iglesia los confirma, pero se nos describe a líderes, ¿verdad? Y lo que esta expresión nos dice, profetas y maestros, son personas que dentro de la iglesia ya son reconocidos por su carácter, por sus habilidades, por su entrega, servicio y dedicación al Señor. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que ya hacen en la iglesia local lo que el Espíritu los está llamando a hacer afuera de la iglesia local. Porque el Espíritu no va a llamar a hacer a alguien afuera, a hacer algo afuera, si esa persona nunca lo ha puesto en práctica dentro de la iglesia local. Porque entonces la iglesia local no puede evaluar. ¿Me explico?
pero salen dentro de la iglesia local. Vean lo que Pablo nos dice más adelante en Hechos 14:23. Pablo y Bernabé salen y durante su regreso en Hechos 14:23 nos dice qué fue lo que hicieron. Después de que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron en el Señor en quien habían creído. Entonces, Pablo y Bernabé salen a su primer viaje misionero, evangelizan, porque tienen que ir a lugares paganos o a lugares donde predominantemente habitaban gentiles, y los llaman al evangelio. Esa es la obra de evangelizar. Pero cuando ya se convirtieron, dice que en su regreso, ¿qué hicieron? Establecieron iglesias en cada lugar donde habían nuevos discípulos. ¿Y qué hicieron en esas iglesias? Establecieron ancianos. Esta expresión ancianos es la misma de obispo o pastor, pero se entiende que son personas que Dios ha, por medio del Espíritu Santo, dado a la iglesia para que los lideren, para que los formen, los instruyan, los capaciten, como vimos en Efesios. Entonces vemos que siempre las misiones parecen, al menos desde la Escritura, tener el énfasis de nuevos creyentes, plantación de iglesias. Nuevos creyentes, plantación de iglesias. Ese es tanto la instrucción de Cristo como el modelo y el ejemplo que tenemos en los primeros discípulos. Pero aquí es donde se pone más bonito. Okay, yo creo que hasta este momento todos podríamos ir siguiendo la línea y decir sí, 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 sí. Pero aquí es donde se pone más bonito, y se pone más bonito para nosotros como iglesia local, como iglesia La Gracia. Si entendemos que la obra de Dios, tanto local como global, está ligada a iglesias locales, y nosotros queremos caminar dentro de lo que es el modelo bíblico, entonces, familia, tienen que haber hombres que levanten la mano y digan: yo asumo esa responsabilidad. Y me dirijo específicamente a los hombres de nuestra iglesia. Y los trato de ver a todos cara a cara, no me bajen la mirada. Los estoy viendo a ustedes. Porque una plantación de iglesias no la puede liderar una mujer. ¿Okay? No la puede liderar una mujer. ¿Por qué sabemos esto? Tito 1:5-9. Tito capítulo 1, versículos 5-9. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras orden en lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Los designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Evidentemente está dando la descripción de un hombre que tiene tanto la habilidad para enseñar, es lo único que se dice, como el carácter probado dentro de la iglesia local. Pero más adelante, no es el único pasaje, más adelante en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, que sean capaces también de enseñar a otros. Entonces, la obra de plantación, la obra de tomar el paso, la obra de creerle a Dios y la obra de comprometerse a seguir a Dios para que se expanda la obra de Jesucristo, tanto a nivel local como a nivel global, tiene que ser liderada por hombres. Y esos hombres tienen que salir desde dentro de la iglesia. Y el Señor le está llamando a cada uno de ustedes a considerar esto con la mayor sinceridad posible.
Cuando leemos estos dos pasajes, vemos aspectos de carácter y vemos que después se nos dice, esto encarga a hombres fieles y nos apunta a la importancia del carácter, como acabo de mencionar. Pero quiero decirles algo. Algunos de ustedes están en el seminario y eso es glorioso. Algunos de ustedes están aprendiendo teología o ya han pasado por ahí, ya aprendieron teología y eso es glorioso, familia. Y nosotros los animamos a que continúen. Pero ninguno de ustedes va a aprender a desarrollar su carácter en el seminario. El seminario no forma carácter. Yo tengo 10 años de estar en el seminario, bachillerato y maestría, y el seminario no ha formado mi carácter. Lo que ha formado mi carácter es estar aquí al servicio de la congregación y tener que liderar una iglesia o tener que servir a una iglesia o tener que ponerme a la par de ustedes cuando lloran o ponerme a la par de ustedes cuando ríen. Simplemente practicando el unos a otros es donde Cristo más ha desarrollado mi carácter. El carácter no se va a desarrollar en lugares por fuera, aunque no completamente. A veces en nuestros trabajos, alrededor de no creyentes, hay situaciones que forjan nuestro carácter. Pero usted va al trabajo y usted se despide del trabajo y usted llega a su casita y el trabajo hasta el otro día y no tiene ninguna responsabilidad con el trabajo. Pero cuando algo pasa dentro de la iglesia local, usted tiene la responsabilidad de ver a esa persona el siguiente domingo y el siguiente domingo y el siguiente domingo. Y ahí es donde usted está llamado a perdonar, a morir, a restaurar. Y ahí es donde entonces Cristo es formado en nosotros, porque no es fácil y no es natural en nosotros. Pero es dentro de la iglesia local, dentro del unos a otros, dentro de ser partícipe de la congregación que se forja nuestro carácter. De tal manera que Cristo se ha reproducido en nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, les digo esto porque nosotros en la iglesia entendemos que hay un diseño creacional en donde es el hombre el que ha sido dado a la iglesia como líder. Entonces quiero hacerles una pregunta a ustedes hombres, o un par de preguntas. Cuando nosotros vemos estos videos, vemos la enseñanza de la semana pasada, nosotros usualmente lo que vamos a decir es, sí, hay que hacer algo, sí, podemos multiplicarnos, sí, hay que plantar iglesias, sí, hay que ir al campo misionero. La pregunta puntual es, a los hombres de nuestra iglesia, ¿vas a asumir esa responsabilidad? ¿Vas a asumir esa responsabilidad? ¿Vas a comprometerte a que Cristo sea formado en vos, a generar un carácter piadoso, a crecer doctrinalmente para que haya una multiplicación y avance el reino de los cielos tanto en Costa Rica como en el mundo? Es a ustedes, hombres, a los que les estoy hablando. Son ustedes los que tienen que levantar la mano. Porque también hay mujeres que tienen una gran disposición de servir al Señor. Pero en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 12, Pablo nos dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Por lo tanto, no podemos enviar a una mujer a liderar una plantación de iglesia. Si no lo practicamos dentro de nuestra iglesia local, no podemos enviar a una mujer a hacer algo diferente a lo que hacemos acá. Y hemos visto este pasaje, lo hemos estudiado anteriormente y vemos que esto es por diseño creacional. Así lo diseñó Dios, no se trata de habilidad. Hay muchas mujeres que en términos de habilidad podrían hacerlo mucho mejor que nosotros los hombres. Pero Dios no las dio ese lugar. Y porque no le haya dado ese lugar no quiere decir que son menos, ¿no? Simplemente tienen una función distinta dentro del ministerio. Eso sí,
aunque ustedes mujeres no sean las que Dios está llamando a plantar iglesias, quiero dirigirme a ustedes con una pregunta, que eso es para todos ustedes mujeres. Y también las estoy viendo, como vi a los hombres. Si fuéramos a plantar una iglesia en este momento, ya sea en Costa Rica o fuera de Costa Rica, ¿cuál de ustedes está lista para levantar la mano y decir, yo voy a apoyar esa plantación? ¿Cuál de ustedes está lista? Si fuéramos a plantar una iglesia en 3 años, ya sea en Costa Rica o fuera de Costa Rica, ¿cuál de ustedes está lista para decir, yo levanto la mano y yo apoyo a los que vayan a plantar esa iglesia? Yo asumo esa responsabilidad por la gloria de Dios en el mundo. La tendencia es hablar de lo que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en las iglesias usualmente hay como un patrón, ¿verdad? Hay gente que dice, deberíamos de hacer esto, la iglesia podría mejorar aquí, la iglesia podría mejorar allá, ¿verdad? Y a veces como pastores tenemos el tiempo limitado, pero también tenemos que la iglesia la encargada de llevar adelante el ministerio. Entonces cuando uno le dice a las personas, está bien, dale, la gente se queda como, no, pero es que yo lo estoy diciendo no para hacerlo yo, lo estoy diciendo para que lo haga alguien más en la iglesia. Está bien, familia, es parte de todo lo que todos vamos creciendo, ¿ok? No es un reproche, todos vamos creciendo. Pero es que el Evangelio nos llama a que cada uno, si cada uno de nosotros ve que hay algo donde se puede crecer, esa es tu responsabilidad de hacerla crecer en la iglesia o en el mundo, ¿ok? Entonces, si usted tiene una pasión, un sentimiento incluso de sensibilidad con los adultos mayores, usted no puede esperar a que toda la congregación tenga ese mismo sentimiento que usted tiene. Si eso el Señor se lo dio a usted es para que usted lo desarrolle. Y como iglesia queremos apoyarlo. Si usted tiene una pasión, una sensibilidad por los huérfanos, eso es para usted, para que usted lo desarrolle. Y nosotros queremos apoyarlos. ¿Okay? Igual por las personas en cualquier tipo de condición particular que amerite que la iglesia se vuelque con ellos. Si usted tiene una pasión, queremos apoyarlos como iglesia. ¿Okay? Ahora, no es que porque usted lo siente, vamos a mañana mandarlos a hacer cualquier cosa. No, suave. ¿Okay? Ya vimos que se tiene que tener un carácter, tenemos que probar habilidades y la iglesia lo tiene que reconocer, pero queremos hacerlo. ¿Okay? Queremos hacerlo. Y estamos abiertos a que ojalá ustedes vengan y nos digan, yo asumo esa responsabilidad. Porque desde dentro de la iglesia donde tienen que salir esas personas. Entonces, es muy fácil ponerse aquí a decir qué es lo que debemos de hacer, pero no es tan fácil llevarlo a cabo. Porque llevarlo a cabo implica morir a uno mismo, evidentemente. Implica sacrificio. Implica ceder a muchas áreas de la vida donde nosotros encontramos gozo, deleite o descanso para servir al Señor de una manera distinta a posiblemente lo que lo estamos haciendo hasta este momento. Por eso es que cuando vemos el Salmo 119 y vemos que no se está cumpliendo la realidad de que nuestro Dios que merece toda, 117, perdón, de que nuestro Dios que merece toda adoración no está siendo adorado, nosotros decimos, pero es que debería de estar siendo adorado. Ok, ¿quién va a levantar la mano? ¿Quién de ustedes, hombres, va a levantar la mano? ¿Y quién de ustedes, mujeres, va a decir, yo voy a apoyar a esos matrimonios que van a salir? Porque nos corresponde a nosotros. ¿Ok? Y yo creo que tratando de pensar un poquito, evidentemente a veces la razón por la que no nos comprometemos y no asumimos esa responsabilidad es porque podríamos estar un poco inseguros de nosotros mismos.
¿verdad? No, yo no soy capaz, yo no podría hacer eso, el Señor no podría actuar en mí como actúa en otras personas. Yo también soy un ser humano. Yo sé lo que es estar ahí y tener pastores que me digan, se va a mandar. Yo sé lo que es estar ahí que me digan esto. Pero también sé lo que es estar ahí y decir, eso está muy duro. Pero ahora estar de este lado y decir, sigue estando duro, pero la gracia de Dios es suficiente. ¿Ok? Yo creo que yo les he contado y estoy seguro que no lo han notado porque no debieran de notarlo. Pero yo estoy en mi 8º año como pastor. Y me sigue dando temor muchas cosas. Me sigue dando temor predicar. Y mi cuerpo lo siente. Y entonces a veces mi cuerpo, cuando estamos en los 5 minutos de saludos, me dice, vaya al baño. Y me dan ganas de orinar de la nervia. Sí, familia. Yo puedo tener 8 años de ser pastor. Es poco tiempo en comparación con grandes hombres que tienen un ministerio probado por largos años. Pero he predicado muchas veces delante de ustedes. Y todavía me pongo nervioso y todavía me dan ganas de orinar antes de predicar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque soy un hombre débil. Soy un hombre débil. La tarea que Dios me ha asignado es demasiado grande para que yo la haga. Pero no es nada para que Él la lleve a cabo en mí. Y esa es la misma realidad en el caso de cada una de ustedes mujeres y de cada uno de ustedes hombres. Plantar una iglesia y multiplicar el reino de los cielos podría parecer muy grande para nosotros, pero no es nada para Cristo en nosotros. Y por eso es que tenemos que quitar la mirada de nosotros y poner nuestra mirada en lo que es bíblico, en lo que es celestial y lo que es eterno. ¿Y dónde encontramos eso sintetizado en un solo pasaje? En el libro de Apocalipsis nosotros encontramos la gasolina, la motivación, el empuje para llevar a cabo esta tarea. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 12. Dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esa es la adoración universal de la humanidad. Pero vean cómo responde la parte celestial, la parte angelical. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono viendo esta escena, y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esta visión que está teniendo Juan celestial es una visión posterior al juicio final. Es una visión donde se encuentran reunidas todas las personas redimidas en un mismo lugar. Todas las personas redimidas de la historia de la humanidad, de medio de todas las tribus que existieron, existen o existirán, todas reunidas delante del trono, adorando al Señor, porque fue Él quien los salvó por medio del Cordero. ¿Saben quiénes están ahí? Usted y yo estamos ahí. ¿Okay? Cuando usted dude de su salvación, yo hago esto, yo voy a Apocalipsis y yo veo este pasaje y yo digo, Juan ya me vio ahí.
Qué glorioso evangelio de Jesucristo. Ya Juan me vio ahí, adorando al Cordero. Ahí estoy yo en medio de esa multitud. Ahí estoy yo y ahí están ustedes. Esto es tener una perspectiva bíblica, porque es el libro de Apocalipsis que fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para animar a una iglesia en tiempos de persecución, para fortalecer a una iglesia donde las cosas no estaban siendo fáciles, en medio de vivir el cristianismo. Para eso se escribe el libro de Apocalipsis. Y Juan está teniendo una visión y le está diciendo a la iglesia: ahí estamos, ahí estamos. Y yo podría verlos a ustedes y decirles: ahí están, porque el libro nos está describiendo ahí. Ya después del juicio final, ya siendo redimidos, nos dice que incluso tenemos vestiduras blancas, palmas en las manos, ya hemos sido lavados, ya hemos sido purificados, ya hemos recibido cuerpos glorificados y estamos ahí delante de la presencia del Cordero. Dígame si esto no es gozoso. Dígame si esto no es seguridad que nos ha dado Dios para caminar en este mundo caído. Dígame si esto no es certeza de salvación a pesar de cualquier aflicción que nosotros podamos estar experimentando, hayamos experimentado o lleguemos a experimentar en algún momento de nuestras vidas. Todos estamos ahí reconociendo que Dios hizo efectiva la salvación en nuestro favor. Eso es glorioso, familia. Y después los ángeles se unen. Dice el libro de Hebreos que los ángeles se maravillan porque ellos no saben el plan. Ellos han ido viendo el plan de redención conforme se ha ido desarrollando, y cada vez que pasa algo ellos se maravillan. Y ven algo que pasa y se maravillan, y lo único que pueden decir: ¡qué grande es Dios! Lo que ha planeado, lo que ha mantenido como un misterio, pero ahora ha sido revelado, y no solo lo ha revelado, sino que lo lleva a cabo. Los ángeles lo ven y dicen: ¡qué grande que es Dios! Y están los ángeles viendo una multitud de personas redimidas de todo lugar del mundo, y los ángeles lo único que pueden hacer es postrarse. Porque lo que Dios ha hecho con una humanidad que lo único que merece es la ira justa y santa de Dios. Pero en lugar de eso los ha redimido. Familia, lo único que uno puede decir es: esto es demasiado. Nuestro Dios es demasiado. Voy a pedirle a Mau que nos ponga una imagen ahí, que Mario nos enseñó hace un par de semanas en una de las cápsulas que tuvimos de misiones. Y ustedes pueden ver ahí en esa imagen ponete la lista que está ahí. Vean esa lista de países de persecución en 2023. Voy a leer los primeros 10. Corea del Norte, Somalia, Yemen, Eritrea, Libia, Nigeria, Pakistán, Irán, Afganistán, Sudán. Y seguimos: India, Siria, Arabia Saudita, Myanmar, Maldivas, China, Malí, Irak, Argelia, Mauritania, Uzbekistán, Colombia, Burkina Faso, República Centroafricana, Vietnam, Turkmenistán y Cuba. Cuando nosotros vemos con ojos humanos, nosotros podríamos decir: con la persecución que hay ahí, ¿me voy a ir a meter yo ahí? Yo no tengo la habilidad y no tengo la capacidad. Es demasiado difícil para mí. Pero cuando Juan tiene esta visión de una multitud de todas las tribus, de todas las lenguas, de personas redimidas adorando al Cordero de Dios, está viendo a personas de estos lugares, familia. De Corea del Norte, de Yemen, de Eritrea, de Libia. No va a haber un solo pueblo, no va a ser una sola tribu que no tenga representantes en la adoración universal que daremos a Dios por la eternidad. Y cuando Dios nos está diciendo: vayan, 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 no solo nos da el mandato, pero nos está diciendo: porque yo ya alcancé la victoria y ellos están sentados conmigo en lugares celestiales. Y ya están ahí redimidos adorándome.
Básicamente, familia, esto es ser partícipes de una victoria que Cristo ya alcanzó. No importa cuánto el mundo se oponga a Cristo, no importa cuánta persecución haya en el mundo, no importa cuán débiles seamos nosotros, Cristo ya alcanzó la victoria. Cristo ya alcanzó la victoria. Vimos en el video rostros, personas con infinitos sufrimientos. Y yo quiero que ustedes puedan entender que de todas esas culturas que nos parecen raras y extrañas, ahí hay hermanos y hermanas en la fe, esperando a que el mensaje del Evangelio les sea predicado para que se puedan volver a Jesucristo y adorar al Señor junto con nosotros. Ustedes saben que históricamente Costa Rica en algún momento fue un país donde hubo persecución. Históricamente nosotros en algún momento estuvimos en esa lista. Y hubo hombres y mujeres que se sacrificaron y dieron sus vidas para que hoy usted y yo podamos estar adorando al Señor acá. Y lo hicieron plenamente convencidas de que toda tribu, independientemente del porcentaje de persecución que haya o del grado de persecución que haya, Dios había elegido personas para ser salvos. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, nosotros podríamos pensar, qué miedo ir a Corea, no podría ser efectivo en Somalia, no tengo la capacidad de plantar una iglesia en Yemen. Realmente cuando vea la lista yo creo que no podría ir a ninguno de esos países. Pero cuando Juan nos describe en Apocalipsis a todas las tribus, esa es la gasolina para que nosotros vayamos. ¿Por qué? Porque ya el Cordero alcanzó la victoria. ¿Okay? Eso es tener una perspectiva bíblica, celestial y eterna de las misiones. No humana. En nuestra humanidad no podemos llevar a cabo nada, familia. No podemos dar ningún fruto espiritual, pero en medio de nuestra debilidad tenemos un Dios que es sumamente poderoso actuando en nosotros. Voy a escribirlo de esta manera. Imagínense que ustedes están en la final de la Champions League. ¿Okay? Están jugando con el Barcelona, el Real, alguno de esos equipos y van ganando por goleada, pero por goleada. Minuto 90, ya no hay forma de que el marcador dé vuelta. Y a usted lo invitan y le dicen, ¿quiere hacer el último gol del partido? ¿Usted qué diría? Me encantaría, imagínense, hacer el último gol de la Champions League. El último gol previo a levantar el trofeo, sería chivísima. ¿Okay? Pero le dicen, lo único que usted tiene que hacer es ponerse los tacos, las medias, la pantaloneta y ponerse la camiseta. Porque la bola se la dejaron picando en el área, en la línea, que no importa si usted le mete un patadón o no importa si usted se tropieza y mete el gol con la frente, no hay forma de que lo falle. No hay forma de que lo falle. Pero usted va a sentir el gozo de haber metido ese gol. Lo único que tiene que hacer es levantarse, ponerse el uniforme y la camiseta de ese equipo que está jugando. Es lo mismo en las misiones, familia. Ya Cristo alcanzó la victoria y nos está invitando a participar del gozo de participar en esto. Y lo único que usted y yo tenemos que hacer es ponernos la camiseta de Jesucristo. Ahora, vemos el gozo y nos gozamos por el resultado de saber que estamos ahí, de que gente de todos estos lugares va a estar ahí. Pero para que eso se dé, tenemos que movernos. Y vuelvo a la misma pregunta que les hice. Hombres, ¿quién de ustedes se va a poner la camiseta de Cristo? Y mujeres, ¿cuál de ustedes se va a poner la camiseta de Cristo? Y los animo a que lo hagan con una perspectiva bíblica, espiritual y eterna
entendiendo que para aquello que estamos siendo llamados, ya Cristo alcanzó la victoria. Básicamente no hay forma de fallar, a menos evidentemente que nos volvamos rebeldes, pecadores y muchas otras cosas, pero no cuando caminamos en el temor del Señor y buscamos honrarle por medio de nuestra fidelidad. Él va a llevar a cabo la tarea, Él lo hace por nosotros. Dios quiere bendecirnos, familia. Él quiere que participemos en su obra, una obra que Él inició y que Él cumplirá. Nosotros solamente lo que hacemos es anunciar su victoria. No tenemos que ir a alcanzar una victoria. Lo que anunciamos es su victoria ya alcanzada por medio del evangelismo y el discipulado. Y sabiendo cómo va a terminar todo esto, eso debiera más bien de animarnos a decir, hey, vamos. Lo peor que nos podría pasar es que nos muramos en el intento. ¿Y qué pasa si nos morimos? Ahí estamos adorando al Cordero por la eternidad. ¿Qué valor tiene nuestra vida en comparación a la sangre derramada por Jesucristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero? O sea, con más razón yo debiera disponerme sabiendo que ya estoy ahí. ¿Ya me vieron ahí? Eso es glorioso, familia. Saber cómo acaba todo debería motivarnos a la obediencia y asumir esa responsabilidad de formar carácter, desarrollar nuestras habilidades, crecer doctrinalmente dentro de la iglesia local para que desde dentro de la iglesia local salgan los futuros plantadores de iglesia. He hablado bastante de las misiones y de los países y todo esto, ¿okay? Pero no podemos ignorar otra cosa. Y con esto termino. Dentro de el mundo cristiano, evangélico, reformado, protestante, donde usted lo quiera ver, los eruditos hablan de iglesias falsas e iglesias verdaderas. No hay una iglesia en el medio. O son falsas o son verdaderas. Ahora, dentro de las iglesias verdaderas hay iglesias que son poco sanas o iglesias que son más sanas. ¿Okay? Eso es lo que los eruditos describen como un espectro que tiene iglesias poco sanas, iglesias más sanas. Es una cuestión de terminología. En Costa Rica existe, familia, una gran necesidad de iglesias sanas. Una gran necesidad de iglesias sanas. No va a haber iglesia perfecta porque no va a haber hasta que Cristo regrese, seremos su iglesia perfecta. Pero sí hay una gran necesidad de iglesias sanas. Yo me puse a hacer un recuento, evidentemente a partir de una valoración personal que es imperfecta, ¿verdad? No estoy diciendo que yo tengo la verdad, pero yo me puse a hacer un recuento de cuántas iglesias, voy a ponerlo en esta perspectiva, ¿ok? Si yo no fuera parte de Iglesia La Gracia, ¿a dónde llevaría yo a mi familia para congregarse? Y no tengo muchas opciones, familia. Son pocas opciones las que yo consideraría. Entonces yo les quiero decir algo a partir de esto. Podemos estar hablando de obras globales, pero también hay una gran necesidad en San José de iglesias sanas. Hay una gran necesidad en Heredia, Cartago, Alajuela, Guanacaste, Punta Arenas y Limón, como dice la canción. Familia, en Costa Rica se necesitan iglesias de verdad, temerosas del Señor, fuertes doctrinalmente, mansas,
hacia las personas que procuran expandir el reino de los cielos. Le gustó a Nano, ¿verdad? No estaba pensado, eso fue, lo siento. Pero lo que quiero decirles, familia, es que cuando uno hace un vistazo general de qué caracteriza a las iglesias en la actualidad en Costa Rica, no soy yo, ¿ok? Esto es la generalidad y la mayoría de personas podrían, que están tal vez en una posición cercana a nosotros, podríamos concluir lo mismo, ¿ok? Pero hay una generalidad. Lo que predomina en nuestras iglesias en Costa Rica es, por un lado, la prosperidad o formas similares de prosperidad. ¿Okay? Estamos hablando que posiblemente más de un 40% de los creyentes en Costa Rica participan de este tipo de iglesias. ¿Okay? Otro gran porcentaje son iglesias centradas en el bienestar personal de sus miembros. Son iglesias que buscan levantarle la moral al miembro, digamos con vitaminitas, cada cierto tiempo, para que usted no se sienta comprometido, para que usted no se sienta mal, no se sienta pecador, pero le damos así lo que usted necesita para que venga la siguiente semana y venga por otra vitaminita. ¿Okay? Y hay otro porcentaje significativo de iglesias que lamentablemente tienen poco entendimiento doctrinal. No diríamos que son de la prosperidad, que ya es un mal entendimiento doctrinal, o de la motivacional, que también es un mal entendimiento doctrinal. Tal vez no están ahí, pero no son fuertes en su manejo de la escritura, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? No estoy haciendo una descripción, repito, particular de ninguna iglesia, estoy haciendo una descripción de la generalidad, de la realidad y de la actualidad de la iglesia en Costa Rica. Y esto está hasta documentado, no es que yo lo estoy inventando. Entonces usted podría estar pensando hoy, bueno, yo no me veo saliendo a plantar una iglesia a nivel global, ok. Pero es que aquí, en tu país, donde el Señor te tiene en este momento, hay una gran necesidad también. Entonces, no podríamos decir, como el Señor no me está llamando, yo no me voy a involucrar y yo no voy a asumir responsabilidad y yo no voy a dar ese paso. No, familia. Costa Rica tiene una desesperación profunda por una predicación sana del Evangelio de Jesucristo. ¿Okay? No podemos ignorar esa realidad. Entonces hay una realidad presente, local, y está la realidad de que un 42% de las personas en el mundo se consideran no alcanzadas. Y mi pregunta sería, ¿quién está dispuesto a salir? La vuelvo a hacer por tercera vez. ¿Quién está dispuesto a asumir esa responsabilidad? ¿Verdad? No lo vean como, eso es muy largo, no, ya vieron el fruto. El fruto de nuestra obra es la glorificación de personas de todas estas regiones. Ya Cristo alcanzó la victoria. Hay una parábola que se nos describe en Mateo, donde dice que un dueño dio a una persona 10 talentos, a otra persona 5 talentos y a otra persona 1 talento. El que tenía 10 fue y lo reprodujo, el que tenía 5 fue y lo reprodujo. En el contexto, no importa la cantidad, no se trata de números, se trata de que fuimos responsables con lo que Dios nos dio. Y la respuesta que Dios le da a aquellas personas que fueron responsables con lo que Dios les dio, es la respuesta que yo quisiera que todos recibiéramos cuando llegáramos al trono de la gracia en el último día de nuestras vidas. Dios ve a estos hombres a los cuales Dios le extendió gracia, les dio habilidades y estos hombres las pusieron en práctica y reprodujeron lo que Dios les había dado, independientemente de la cantidad. Recuerden, no es cantidad, es simplemente
que se dedicaron a reproducir lo que Dios les dio. Esas son las palabras que Dios les dice, y estas son las palabras que yo quisiera que ustedes puedan escuchar. Yo anhelo que ustedes escuchen estas palabras. Es mi deseo y mi oración que ustedes escuchen estas palabras. Bien, dice el Señor, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ese es mi anhelo, mi deseo y mi oración para cada uno de ustedes. Que cuando lleguemos a su presencia, el Señor nos diga, fiel, has sido fiel, fuiste fiel. ¿Se imaginan llegar al Señor y que el Señor nos reciba con esas palabras? Eso es glorioso, familia. Todos debiéramos de anhelarlo. Quiero que tomemos 2 minutos antes de cantar la canción con la que vamos a terminar nuestro servicio de oración, para que oren y realmente puedan, aunque es un tiempo corto, interiorizar si el Señor los está llamando a un compromiso mayor dentro de lo que es su obra. ¿Okay? Porque no quisiera que algunos de ustedes salieran de aquí haciendo un compromiso emocional. ¿Okay? La palabra también nos dice, calculen el costo. Nadie comienza a construir una construcción sin saber si la va a poder terminar, ¿verdad? Entonces, lo que quiero es que tomemos 2 minutos, 3 minutos para calcular el costo. Pero quiero decirles algo, mientras calculan el costo mayor y definitivo ya lo cargó Cristo. La victoria ya es de Cristo. Usted y yo estamos siendo invitados por el Dios de gracia a anunciar su victoria entre los que no le conocen. Es un privilegio que no merecemos. Es un privilegio que no merecemos. Y hay un profundo gozo de poder participar en él. Ponga su mirada en ese pasaje de Apocalipsis y considere las misiones desde una perspectiva bíblica, tanto global como local, desde una perspectiva bíblica, eterna y celestial, que es la perspectiva que todos debemos de tener en todas las áreas de nuestra vida. Pero cuánto más cuando se nos está diciendo, comprométanse y asuman responsabilidad para avanzar el reino de los cielos en este mundo caído que desesperadamente requiere de un Salvador. Y después, cuando usted lo considere, simplemente recuerde que es nuestro anhelo como iglesia multiplicarnos, tanto a nivel local como global. Y si usted se quiere comprometer, entonces acérquese a nosotros. No sé si vieron en los comentarios, John Piper dice, ¿enviamos, vamos o desobedecemos? Yo oro para que nosotros seamos una iglesia que envía y va y estemos lejos de la desobediencia. Porque si todos hacemos un examen de conciencia, todos podríamos reconocer que nuestro Dios merece la adoración universal. Así que tomémonos unos minutos, pensémoslo, y cuando cantemos esta canción, pongan atención a la letra, porque es una canción que nos da seguridad, esperanza y nos afirma en verdades que experimentaremos algún día de nuestras vidas. ¿Okay? Teniendo esa seguridad, movámonos en obediencia al Señor, iglesia, con nuestra mirada en lo que es bíblico, celestial y eterno.